Y si alguien te pregunta cómo estás, ¿qué les vas a decir? ¿Verdad? Buenos días a todos. Bienvenidos. Bienvenidos en esta mañana. En la escritura que vamos a estar viendo hoy, Pablo va a hablar de cuando menos dos cosas. Ojalá que dos cosas aprendamos y que dos cosas hagan cabida en nuestro corazón. La primera trata con la persecución que la iglesia de Cristo estaba pasando en ese tiempo. Y dentro de ese tema, Pablo destaca la manera como los tesalonicenses respondieron a dicha persecución. La otra cosa que Pablo expresa en su escrito es su deseo inmenso de ir a visitar a los cristianos en Tesalónica. Pero les comparte que aunque él quiso una y otra vez, hubo impedimentos, y menciona al individuo que estorbó los deseos del apóstol Pablo de ir a visitar a los cristianos en esta región. Y vamos a escudriñar juntos las escrituras para saber qué es lo que Dios quiere que yo aprenda de este escrito hoy. El mensaje para hoy es coronas de alguien. Para los que están aquí, que alguien, ¿a cuántos de ustedes les compartieron el evangelio hace 10 años? De los que estamos aquí. ¿A quién de ustedes le compartieron el evangelio hace 20 años? Ok, muy bien, hay varios. 30 años atrás. Hace 30 años, muy bien, ya hay personas que ya estamos un poquito más allá que otros en la edad espiritual. ¿A cuántos de ustedes le compartieron a Cristo hace 40 años? ¡Oh! Hay varios aquí. ¿Qué tal 50 años atrás? ¿Alguien? A sus 15 años. ¡Wow! Eso es hermoso, ¿no le parece a usted? Hay personas que recibieron a Cristo hace 60 años. Amada, ¿hace cuántos años recibió a Cristo? ¿No saben ustedes? ¿Hace cuántos años serían? Amada tiene 90. Casi tiene 100 años la hermana. Entonces, ¿recibió a Cristo hace cuántos años? Imagínense, 72. 76 años que escuchó el evangelio hace nuestra hermana amada. Gloria a Dios, dame un aplauso al Señor, gloria a Dios. A todos ustedes que escucharon el evangelio de alguna persona obediente, de una persona que fue y les habló de Cristo a ustedes, que sintió ese mover del Espíritu para ir y hablarles de Dios, porque los vio necesitados, sedientos, hambrientos y sin esperanza. Esa persona que le habló de Cristo, usted es corona de esa persona. Usted es el galardón y el gozo y la esperanza de esa persona. En el sentido de que cuando nos comparten a Cristo, nos han llevado a los pies de Cristo, nos han llevado a la vida eterna. ¿Qué le parece a usted eso? 70 y tantos años de haber recibido a Cristo. ¿Cuántos tienen 2 años, 3 años de haber recibido a Cristo? ¿Algunos aquí? 4 años, 5, 6. Tenemos una bebé que apenas tiene 6 años de haber recibido a Cristo. Alguien más que hace poco ha recibido a Cristo, y nosotros podemos aún todavía a esta persona decirle: tú eres la corona de alguien. Y ese es el tema para hoy. Pablo había establecido la iglesia de los tesalonicenses y estaba él con mucho deseo de verlos, estaba él con mucho deseo de ministrarles en sus corazones, y por eso escribe esta epístola. Estaba preocupado porque algunos cristianos ya se habían entristecido por la venida del Señor y ya tenían ciertas dudas y ciertas preguntas. Y eso es lo que dice, comenzando en el versículo 13, el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Verso 13 dice: por esta razón nosotros también damos gracias a Dios sin cesar,
Porque cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de parte nuestra, la aceptaron no como palabra de hombres, sino como lo que es de veras. La palabra de Dios, quien obra en ustedes los que creen. Y Pablo comienza expresando o continúa en estos versículos expresando una actitud de agradecimiento. Una actitud de agradecimiento. Yo creo que esto es muy importante que nosotros imitemos, que fuera bueno que todos nosotros fuéramos más agradecidos a Dios en todo momento, ¿no le parece? Pablo agradecía a Dios sin cesar, que quiere decir constantemente, agradecido a Dios por sus hermanos en Cristo. A los romanos le repite cuando menos 3 veces en su carta que le da gracias a Dios. A los efesios le repite una vez que agradece a Dios. A los filipenses varias veces les escribe que da gracias a Dios. Y lo mismo con los colosenses, lo mismo con los tesalonicenses, lo mismo en 1 y 2 Timoteo. Y todo lo que escribía acerca de esta actitud, siempre Pablo escribió de la misma manera: doy gracias a Dios siempre. Y creo que esto es algo muy importante y muy necesario para nosotros los cristianos, ser un poco más agradecidos. Qué bonito, ¿no cree? En lugar de quejarnos, ser agradecidos, porque hay más cosas de que estar agradecidos de las cosas de que nos quejamos. Hay muchas más bendiciones que a cosas adversas. Hay mucho más que darle gracias a Dios que las pequeñas cosas que nos suceden en la vida. Y yo creo que yo debo de aprender a ser un poquito más agradecido y menos quejumbroso. Yo creo que mi esposa puede decir amén, hermano pastor. Los tesalonicenses nos ponen un ejemplo a nosotros a seguir. Es la iglesia ejemplar que Pablo usa en sus escritos. Desde el comienzo leímos, no dejamos de darle gracias a Dios por su ejemplo de fe, por su trabajo en la obra del Señor. Esto es lo que escribe Pablo a los tesalonicenses. Ellos, cuando recibieron el evangelio, escúcheme, porque aquí hay unas de las primeras cosas que vamos a aprender. Los tesalonicenses primeramente oyeron la palabra de Dios y segundo, aceptaron la palabra de Dios. Y usted puede imaginarse en los tiempos de los primeros cristianos, cuando el evangelio se estaba predicando, llegaba un discípulo del Señor a predicar la palabra y era un peligro para el resto de la religión judía. Y cuando Pablo llega a predicar el evangelio a esta región de Tesalónica, lo encontramos en Hechos capítulo 17, de los versículos 1 al versículo 8. Si quiere usted, vaya conmigo a estos versículos y los vamos a leer juntos. El libro de los Hechos, capítulo 17, y los versículos van a ser desde el 1 hasta el versículo 8. ¿Qué leemos y qué encontramos ahí? Escuche por favor. Y quizás mi Biblia está un poquito diferente porque estoy usando la Reina Valera revisada 2015. No sé cuál tenga usted. Un poquito diferente. Palabras un poco más entendibles o modernas. Y nos dice ahí en el capítulo 17 de Hechos: atravesaron por Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica. Eso es cuando Pablo llega aquí a este lugar de Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Los judíos son los que se oponían al cristianismo, los que perseguían a los cristianos. Verso 2: y de acuerdo con su costumbre, Pablo entró a reunirse con ellos y por 3 sábados discutió con ellos
basándose en las Escrituras, explicando y demostrando que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos. Él decía, este Jesús a quien yo les anuncio es el Cristo. Y hasta ahí vemos nosotros cómo Pablo llegó a Tesalónica. ¿Cómo llegó? Predicando el Evangelio, la muerte de Cristo, que el Señor Jesucristo murió, pero también que Jesucristo resucitó. Y ese es el mensaje que Pablo llevó, verso 5. Entonces los judíos se pusieron celosos y tomaron de la calle a algunos hombres perversos, y formando una turba alborotaron la ciudad, asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Como no los encontraron, arrastraron a Jasón y a algunos hermanos ante los gobernadores de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Y Jasón les había recibido. Todos estos actúan en contra de los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y el pueblo, los gobernadores, se perturbaron al oír estas palabras o estas cosas, pero después de obtener fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Y esta es la condición cuando Pablo llega a Tesalónica. 50 millas fuera de Tesalónica, Pablo va a Atenas, y en Atenas vuelve a compartir el Evangelio. Notamos nosotros que en el versículo 1 hasta el versículo 8 nadie se convierte. Más bien hay controversia por el mensaje del Evangelio. Pero en cuanto llega a Berea, Pablo, Berea y Atenas, todos estos lugares, la gente comienza a recibir el Evangelio. Oyen la palabra de Dios y la reciben. Los de Berea, nos dice la palabra de Dios, que eran más solícitos en escuchar la palabra. Y ellos no solamente oyeron la palabra, sino retuvieron la palabra. Lo mismo que estamos leyendo en 1 Tesalonicenses. Oyeron la palabra y retuvieron la palabra. El Evangelio se les predicó, ellos oyeron con solicitud, y lo mejor de todo es que retuvieron el mensaje que escucharon. Esto es lo que Pablo dice cuando usa la palabra aceptaron la palabra. Ustedes que están aquí, a quienes les habló el hermano acerca de Cristo hace 73 años, hace 50 y tantos años, hace 40 y tantos años, esa persona que les habló de Cristo les dio el mensaje y ustedes oyeron y aceptaron. Quiere decir, retuvieron la palabra de Dios. ¿Sabe por qué hago énfasis en esto? Porque hay mucha gente hoy que escucha el mensaje de la palabra y lo rechazan. Se cierran completamente, no lo aceptan, no lo retienen. Son como las personas descritas en la parábola del sembrador. En Lucas 8, verso 14, nos dice, la semilla que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Los que oyen, pero no retienen. Y hay mucha gente que ha escuchado, que ha oído, pero no retienen la palabra de Dios en sus corazones. Se van, se olvidan de la palabra. Pero aquellos que retienen la palabra de Dios, sucede algo bien hermoso. Porque no solo te quedas con la palabra, no solamente la oyes y la retienes, sino que también la das. También produce fruto. Esto quiere decir que estoy siendo regenerado en mi mente. Tú que retienes la palabra, estás siendo regenerado o regenerada en tu mente. Estás siendo cambiado, estás siendo transformado tu pensamiento, tu manera de comportarte. Todo lo que la palabra está haciendo en tu vida tiene un propósito. Dios está trabajando en ti, y eso es exactamente lo que Pablo les dice a los tesalonicenses. No solamente oyeron, sino que aceptaron, y ahora Dios está trabajando en ustedes. Y eso es lo que corresponde a cada uno de los que hemos oído, recibido y dejado que la palabra de Dios trabaje.
La palabra de Dios obra en los que creen. Si estás haciendo notas, esa es una nota muy importante para ti. La palabra de Dios obra en los que creen. Quiere decir los que dependen de lo que recibes, los que de verdad creen aquello que han escuchado, que lo han retenido. Pablo les está diciendo a los hermanos en Tesalónica que ellos hicieron lo correcto al aceptar la palabra, en retenerla en sus corazones, porque ella trae cambios. La palabra de Dios trae cambios en nuestra vida. Gloria a Dios. Isaías 55, versos 10 y 11 nos dicen así: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Dios envía su palabra, se la da a sus siervos, los siervos van, comparten el evangelio, comparten las buenas nuevas de Dios. ¿Y qué sucede con la persona que retiene la palabra de Dios? Produce fruto. Jesús les dijo a sus discípulos: permaneced en mí y yo en vosotros. El que en mí no permanece no lleva fruto. ¿Y para qué sirve alguien que no lleva fruto? Es como la rama que no está produciendo, se es cortada y es echada al fuego. Pero cuando produces fruto es porque has dejado el ejemplo que nos dejan los tesalonicenses, porque has dejado que la palabra de ti obre en tu corazón. Entonces, 3 cosas que hoy podemos aprender. Hay que oír la palabra de Dios. Qué bueno que están aquí esta mañana. De donde hayas venido, cerquita o lejos, qué bueno que vengas a oír la palabra de Dios. Para la próxima vez que llegues a este lugar, trata de traer a una persona. No le digas absolutamente nada, solamente invítalo a oír la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Un amigo, un vecino, un familiar. No les digas, vamos a mi iglesia. Ellos ya saben que en la iglesia se lee la palabra de Dios. Ese es el énfasis primero. Invítalos a que oigan la palabra de Dios. Y si oyen la palabra de Dios, la segunda cosa puede tomar lugar. ¿Cuál es? Retener la palabra de Dios, aceptar la palabra de Dios. Y cuando eso sucede, ¿qué más sigue? La palabra de Dios trabaja en el corazón de esa gente. Fíjense qué bonito ejemplo nos dejan entonces los tesalonicenses. Dios nos ayuda porque su palabra es la que viene. O sea, nos da la palabra para que la hagamos, nos da la palabra que la aceptemos, nos da la palabra para que trabaje en nosotros. Y ojalá seas tú uno de esos. ¿Qué dice Filipenses 1, versículo 6? Filipenses 1:6 nos dice que Dios está trabajando su buena obra en nosotros. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Dios está trabajando su buena obra en nosotros. Estando persuadido de esto, que aquel que comenzó la buena obra en vosotros la terminará hasta el día de Jesucristo. Esto es bien importante. Cuando yo dejo la palabra que entre en mi corazón, cuando cambia mi mente, cambia mi pensamiento, cambia mi manera de hablar y mi manera de pensar, porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Como pensábamos en Cristo, ya no somos ahora de la misma manera. Ahora pensamos con la mente de Cristo. Ahora pensamos y actuamos de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos pide y nos dice. Y vemos ese ejemplo en los tesalonicenses. Entonces, de esta manera es como Dios trabaja. Oímos, aceptamos y dejamos que obre en nosotros la palabra de Dios. Verso 13. Ahora nos vamos al versículo 14, en donde seguimos leyendo. Porque ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues también ustedes han padecido las mismas cosas de sus propios compatriotas como ellos de los judíos. Y Pablo en este versículo enfatiza su ejemplo de ellos. Aquí destaca varias cosas Pablo. Cuando habla de ustedes, habla particularmente de los cristianos
en esa iglesia que estaban consagrados a Dios, que de verdad caminaban con Cristo. No está hablando de todos los tesalonicenses, porque en esta congregación, aunque todos estamos en el domingo aquí, todos venimos y escuchamos la palabra de Dios, no todos están consagrados 100%. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Aquí hay uno que otro carnal, yo no voy a decir quién, no sé quién, la verdad, porque yo no los conozco, pero hay alguien quien a lo mejor está viviendo más o menos el cristianismo. Entonces Pablo dice, no, ustedes, enfáticamente, ustedes que fueron firmes, ustedes que estuvieron dispuestos, ustedes que son ejemplo, y no todos son ejemplo en la comunidad cristiana. Vaya a una iglesia grande donde hay miles de personas y usted se da cuenta que hay cristianos que son a la mitad cristianos. Van ahí porque es domingo, porque eso es la costumbre. No leen la Biblia, no se santifican, son cristianos domingueros, son cristianos de vez en cuando, van en la Navidad y cuando es la otra fiesta, la Pascua. O sea, es la manera como actúan algunos cristianos. No están fielmente o totalmente entregados al Señor. Entonces, ustedes enfatizan a aquellos que tienen firmeza, aquellos que imitan, aquellos que sufren, porque estas son las tres cosas que Pablo menciona aquí. Porque ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios. Qué bonito que entre nosotros los cristianos podamos imitarnos unos a otros si estamos imitando a Cristo. Qué hermoso que podamos hacer este tipo de testimonio para este mundo. Al decirles que fueron buenos en imitar las iglesias de Judea, no que copiaron sus acciones, hermanos, no vayamos a malentender, no quiere decir la palabra de Dios que seamos copiones los unos de los otros, no, que copiemos nuestra fe, que imitemos nuestra fe, no que imitemos nuestras acciones y nuestros caracteres y la manera como nosotros hablamos, no, imitemos la fe del hermano. ¿Estamos de acuerdo? Imitar la fe del hermano. Aquí ellos imitaron la fe de otras iglesias. No el estilo de servicio, no las alabanzas, no la vestidura, la fe de otras iglesias. Eso es importante que nosotros lo llevemos también al corazón. También destaca el sufrimiento en medio de la persecución. Y escúcheme, esta persecución fue por sus mismos compatriotas. Si sufrimos en la religión por causa de los reglamentos y las doctrinas de hombres, no es tan grave que digamos, porque lo único que estamos haciendo es no estamos cumpliendo con la religión. Pero si sufrimos por causa del evangelio, esto es digno de imitar. Ellos sufrieron persecución por causa del nombre de Jesús. Pablo sufrió persecución de su misma gente, los judíos. Y eso es lo que Jesús advirtió a los discípulos de recién que el Señor les descubrió lo que iba a suceder en Mateo capítulo 10 versículo 34. Esto es lo que Jesús iba a venir a hacer en una casa, en un hogar. Porque dice ahí en Mateo 10:34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Son palabras de Jesús. No he venido a traer paz sino espada. ¿Qué sucede en una casa en donde la mitad creen en Jesús o caminan con Jesús o son evangélicos, y la otra mitad son religiosos, son de la religión de sus padres? ¿Qué sucede en una casa que existen estos dos tipos de personas? Problemas, ¿verdad? Ataques, persecución, crítica, rechazos y todo tipo de cosas. Y eso es lo que Pablo está diciendo a los tesalonicenses. Ustedes sufrieron persecución de sus propios compatriotas, y me pongo a pensar si fue inclusive persecución de sus propias familias. El nombre de Jesús causa división en muchos hogares en nuestros días. Siempre ha sido así. Problemas porque
uno se convierte a Cristo. El ya no participar en los ritos religiosos, en los rezos, en las fiestas de los santos patrones, en todo tipo de costumbres de la religión, esto causa fricción entre los hermanos de casa y uno que es seguidor de Cristo. A uno lo pueden tratar mal, a uno pueden criticarlo, hablar entre los hermanos uno contra otro. Ya no somos de la misma religión y nos dicen que nos vamos a condenar y que somos herejes por el simple hecho de no seguir en esa religión. En nuestra propia familia, nuestros padres nos rechazan, nuestros hermanos de sangre nos critican, nos tratan mal, se burlan de nosotros, hablan mal contra nosotros, levantan falsos testimonios. Esto es lo que sucede en muchos hogares cristianos, y me atrevo a decir que en algunos hogares de aquí, de algunos de ustedes, sucede. Y esto es lo que Pablo destaca de los filipenses. Y yo les tengo que decir a ustedes, si está sucediendo esto en tu casa o con tus familiares, ánimo, estás en un buen lugar. ¿Por qué? Porque Pablo habla diciendo acerca de el tipo de sufrimiento. ¿Qué destaca Pablo en estos versículos? Pablo destaca el hecho de que ellos nunca se rindieron. Pablo destaca el hecho de que hubo oposición contra ellos, pero ellos siguieron adelante. La oposición no es que nos está yendo mal, o la oposición no es una señal de vamos a rendirnos ya, no, la oposición es necesaria cuando somos cristianos. Quiere decir que estamos haciendo o estamos siendo verdaderamente impacto en las personas. Se oponen y te critican y te tratan mal, estás en un buen lugar. Si en tu casa te tratan mal, estás en un buen lugar. Si eres cristiano verdadero y te dicen esto y te dicen aquello, dale gloria a Dios. Primera de Pedro 3:17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Nosotros aquí en el comportamiento de los tesalonicenses encontramos distintivos para la iglesia. ¿Sí me escucharon? Si queremos aprender a cómo comportarnos dentro del cristianismo, aquí encontramos distintivos en esta iglesia de los tesalonicenses. Desde el capítulo 1 en adelante encontramos comportamientos, ejemplos, encontramos nosotros las personas que están viviendo una fe verdadera. Ahí están nuestros distintivos, los distintivos de un cristiano verdadero. Una, ser imitadores en el sufrimiento. Nosotros no sabemos de esto. Pero ¿qué si hubiera una persecución contra usted y contra mí por ser cristianos? ¿Cuántos de nosotros, los que estamos aquí, continuaríamos siendo cristianos si hubiera una persecución? Que hubiera se puede decir, ¿sabe? Le digo algo, vino el 2020, el año 2020, y juntamente con esto, ¿qué vino? La pandemia, la supuesta pandemia. Nosotros aquí abrimos la iglesia por más o menos como después de un mes, 2 meses de estar en la iglesia teniendo servicios por el video. Y la verdad, le digo, éramos un poquito más de los que somos hoy. La mitad de la gente en ese tiempo dejó de venir a la iglesia por la pandemia. Y parece que hubo como una sacudida a las comunidades porque no tenemos control sobre nada. Y toda esta gente que dejó de venir, que tal vez usted conozca y se pregunten, ¿por qué no regresó? ¿Qué pasaría con esta gente? Y le digo yo algo, esto es lo que causa la separación de los que son verdad, un poquito que nos aprieten un poquito para ver de qué estamos hechos. Eso es lo que sucede a veces en la iglesia, porque estamos bien cómodos, estamos a gusto.
ya tenemos un horario, ya sabemos lo que va a suceder, ya tenemos nuestra silla, ya estamos a gusto y como no hay un poquito de apriete, como no hay ajuste, pues estamos bien. Pero ¿qué si hubiera una persecución contra usted? ¿Qué haría usted? ¿Cómo respondería usted a una persecución contra su fe cristiana? ¿Seguiría usted confesando el nombre de Jesucristo? ¿Estaría dispuesto a sufrir por causa del nombre de Jesucristo? ¿Qué pregunta? Este es un distintivo de la iglesia de Cristo. La iglesia estaba dispuesta a sufrir por causa del nombre de Jesús. No sabemos nada. No entendemos de persecución. Y por eso creo que a veces la iglesia está así como, más o menos, ahí se va. Un poquito así, un poquito acá, un día sí, un día no. Y no estamos dispuestos nosotros a ser ejemplos a nuestra comunidad. Hermanos, hay que asumir el costo de seguir a Cristo. Hay que asumir el costo de seguir a Jesús. Porque cuando lo hacemos, inmediatamente viene la oposición. Y aquí se nos va a descubrir quién es el primero que se opone a que tú seas un hijo de Dios, un cristiano, un seguidor de Cristo. Y si no estás teniendo oposición, debes de preguntarte, ¿qué está sucediendo en tu vida como cristiano? No solamente fueron imitadores, número 2, soportaron la persecución local o lo que venía siendo los compatriotas. Ellos eran gentiles, los gentiles les estaban diciendo, ustedes se convirtieron al cristianismo, y empezaron a perseguirlos y a tratarlos mal por esta razón. Aquí la verdad, la oposición, aunque sea familiar, tú sigue el ejemplo que Cristo nos dio. ¿Qué hizo Jesús cuando lo maltrataban? ¿Qué hizo Jesús cuando levantaban falsos testimonios contra él? ¿Qué hizo Jesús cuando lo golpeaban? ¿Qué hizo cuando lo crucificaron? ¿Qué hizo todo el tiempo que sufrió el oprobio de los hombres? ¿Qué hizo? Guardó silencio. Fue llevado a la cruz y no abrió su boca. Cuando él pudo haber llamado una legión de ángeles y haberlo defendido en ese momento, pero no lo hizo. Nos dice Isaías que no abrió su boca. Y esto es algo muy importante para que nosotros entendamos el cómo seguir el ejemplo y soportar la persecución. Cómo seguir caminando en fe en medio de una situación así. En una ocasión salimos a un viaje misionero. Yo no sabía dónde íbamos. Salimos a llevar el evangelio, porque esa era la idea, llevar el evangelio, y terminamos por allá lejos en la mitad de Sonora. Recuerdo que era era como una aldea a la orilla de la playa, en medio de la nada. Y me recuerdo que cuando partimos le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Vamos a ir a compartir el evangelio. Yo no sé si voy a regresar o no, porque eso es lo que se expone uno cuando compartes el evangelio. En medio de la nada ya te pueden matar y te pueden enterrar, y nadie se dio cuenta. ¿Qué es lo que ha sucedido con muchos que han llevado el evangelio? Los matan, los entierran o los dejan ahí, y nadie nunca supo. Y eso es lo que uno tiene que estar dispuesto a hacer. Ahora usted dice, pero hermano pastor, yo no soy evangelista. Yo no soy de los que llevan el evangelio. Yo ¿cómo voy a sufrir? ¿Cómo voy a padecer? Solamente vive a Cristo. En tu trabajo, con tu familia. Solamente entrégate y conságrate a Cristo y vas a ver tú que la oposición no se va a esperar. Y ya sea por tus familiares o por tus vecinos o por tus compañeros de trabajo, te va a llegar la persecución. ¿Cuántos están en ese sentido de que esto sucede? ¿No es cierto, hermanos? Todos ustedes que trabajan con gente que no es creyente, gente que los critica, gente que los ataca en su fe como cristianos. Ahora si tú andas con tus amigos y no sucede nada y tú te comportas como ellos y hablas como ellos y piensas como ellos, pues claro que no van a decir nada de tu fe cristiana. Lo que estás haciendo es que estás comprometiendo tu fe.
Estás confundiéndote entre los que no son cristianos. Es un cristiano camaleón. Que si el color cambia de verde, eres verde. Si el color es azul, te pones azul. Si eres rojo, ahí estás tú. Y yo creo que todos nosotros debemos de mantener una fe firme y clara aún en medio de la oposición, en medio donde hay persecución, en medio donde hay obstáculos. Ejemplos de soportar la persecución. Y el número 3, ejemplos de firmeza. Ejemplos de firmeza. ¿Qué causa que un cristiano se mantenga firme en medio de una persecución como la que los tesalonicenses o como la que Pablo pasó? ¿Qué causa que una persona se mantenga firme en esas situaciones? Hermanos, les digo, la única cosa que te puede mantener firme a ti es que estás sostenido de Cristo. Es que el Señor está contigo. Pablo, en medio de la persecución y de los acusos y de los golpes y de todo eso, él decía: el Señor ha estado conmigo en todo. El Señor me librará de todo. Cárceles, prisiones, golpes, apedramientos, ataques de falsos hermanos. Lo leímos la semana pasada. Y de todo esto, el apóstol Pablo pudo confiar en el Señor Jesús porque estaba con él. Esto es lo que causa a un creyente, a un hombre, a una mujer de Dios que se mantenga firme en su fe. Que si tu papá o tu mamá te están llamando un aleluya y ¿por qué te cambiaste de religión? ¿Y quién te dijo que esa es la religión? Y están atacándote constantemente y cualquier cosita es un ataque y tú te mantienes firme en tu fe. Eso es lo que Dios hace. Está contigo y quiere que seas un testimonio para Él en esa situación. Lean 1 Tesalonicenses completa en su casa y vean los distintivos que estos hermanos en Cristo les están dando. Ahora, ¿el tema cuál es? ¿Cuál es el tema? Corona de alguien. Usted se puede imaginar lo que Pablo estaba pensando de los tesalonicenses cuando vio el comportamiento, cuando supo que fueron perseguidos por sus mismos compatriotas. Usted puede pensar que el apóstol Pablo está diciendo: estos hermanos son fieles, firmes, imitadores de otros cristianos en la fe. ¡Qué alegría, qué gozo! Y él se estaba gozando en los tesalonicenses. Y él estaba agradecido a Dios por los tesalonicenses. Sigue diciendo el versículo 15: estos, hablando de quiénes, de los judíos, estos mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas. A nosotros nos han perseguido, no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, prohibiéndonos hablar a los gentiles a fin de que sean salvos. Así colman siempre la medida de sus pecados, pero la ira de Dios viene sobre ellos hasta el extremo. Estos, hablando de los judíos, compatriotas de Pablo, nación del apóstol Pablo. Leemos nosotros cómo Pablo expresa en estos versículos como un desagrado por lo que ellos hicieron. Les prohibieron hablar la palabra de Dios, les prohibieron predicar el evangelio a los gentiles. Pablo, como judío, entendía y sabía cómo era este proceder, porque él también lo hizo, porque también era un judío religioso, atacando a los cristianos, criticando a los cristianos, persiguiendo a los cristianos. Pablo hacía esto. En Romanos 11, versículo 1, él se describe así: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Pablo dice: yo entiendo el por qué perseguían o por qué persiguieron a estos tesalonicenses, los judíos, ellos que mataron al Señor, que mataron a los profetas, y a nosotros nos han prohibido y nos han perseguido. Yo no sé por qué. Porque, oigan, hermano, la verdad, la religión causa a uno ceguera espiritual.
Estás bien metido en las tradiciones y estás lleno de prácticas y de ritos y tú piensas que todo eso agrada a Dios. Cuando estás en la religión, te lo crees de todo corazón. ¿Alguien conmigo? Y haces este tipo de cosas pensando que Dios se agrada de eso. Hasta que viene Cristo y te abre los ojos con el evangelio de la gracia. Que no es por obras para que nadie se gloríe. Y luego tus ojos se abren. Y ahora puedes ver que no es lo que tú hacías o lo que tú hicieras para el Señor, sino lo que Él hizo por ti. Tan bonito que es eso, tan hermoso cuando tú lo oyes de todo corazón y dices gracias, Señor. En Romanos 9, versículo 1 al 3 dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Se fija cómo Pablo hablaba? No hablando solamente con coraje, pero sentía un ardor en su corazón, tristeza y dolor por los de su nación, porque también él era judío, pero también dice, pero también tengo tristeza por los que son de mi nación, de mi sangre, porque yo quiero que sean salvos. Y yo me pondría en su lugar, aunque me condenara. Es lo que Pablo está diciendo en estos versículos. Aunque yo me condene, pero que ellos se salven. ¿Alguno de ustedes ha pensado así algún día? No way, José, dicen en inglés. ¿Ah? ¿Has pensado un día, yo desearía condenarme en lugar de que esta persona se condene? Se necesita un corazón especial, un corazón de Cristo, porque eso es lo que Cristo fue y hizo por todos nosotros. Él se condenó para que tú tuvieras vida. Él fue a la cruz, Él fue crucificado, Él sufrió para que tú gozaras. Dale gloria a Dios, hermano, hermana. Más todavía en el capítulo 10 de Romanos, el versículo 1 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Quiere decir que amaba a su nación, amaba a sus hermanos de raza. Y cuando dice, estos mataron al Señor Jesús y a los profetas, ¿qué dice la Escritura en realidad? ¿Fueron ellos los que mataron a Jesús? ¿Fueron ellos los que mataron a los profetas? Las Escrituras describen las muertes horrendas de aquellos hombres que predicaban la palabra de Dios a la nación de Israel. Pero Pablo llega hasta el punto en donde dice, a Jesús llegaron a matarlo. Ah, hermano pastor, entonces fueron los judíos que mataron a Jesús, podemos nosotros decir. Pero no, los judíos no usaban los métodos de crucifixión para traer la pena de muerte a un hombre o una mujer. Ellos usaban apedreamiento. Ellos no tenían la ley de la crucifixión. Esto le pertenecía a los romanos. Ellos usaban el método de crucifixión y solamente los criminales morían en la cruz para dar ejemplo a todos los demás. Ah, hermano pastor, entonces fueron los romanos que crucificaron a Cristo, usted podría decir. Pues ¿quiénes fueron? ¿Los judíos o los romanos? ¿Usted qué cree, hermano? ¿Quiénes fueron? Vamos a ver. Porque Jesús fue a la cruz por causa de algo y de alguien. Jesús fue a la cruz por causa del pecado del hombre. Entonces, tanto judíos como gentiles fueron culpables de la muerte de Cristo. Cuando dije romanos, no estoy hablando solamente de la nación de Roma o de Italia. Estoy hablando de los gentiles. Unos representan al pueblo de Dios y los otros representan a todos los demás. Entonces, todos fuimos la razón del por qué Jesús fue a la cruz, por causa de nuestro pecado. Murió por los pecados de todos nosotros y le damos gracias a Dios por eso. Y la Biblia habla o describe que todos hemos pecado, que Cristo murió por los pecados de la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo,
que envió a su Hijo unigénito para morir por los pecados de la humanidad. En Romanos 3:23 nos declara la palabra de Dios, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está la balanza de la fe. Sí somos pecadores, pero Cristo murió por nosotros. Y ahí se balancea exactamente lo que es la justicia de Dios. Pablo les enseñó a los cristianos a quienes se escribió en 1 Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Entonces, ¿quién fue el que crucificó a Cristo? Todos los hombres, porque todos pecaron. Y Cristo murió por todos, pero no todos se salvan, sino solamente los que creen, los que aceptan, los que oyen la palabra, aceptan la palabra y dejan que la palabra trabaje en ellos. Dice Pablo, nos habían prohibido hablar, pero escúcheme, porque yo he oído personas a quienes se les ha dicho, ay, no quiero que hables de Cristo en este lugar. El trabajo es uno de ellos, ¿verdad? En el trabajo te dicen, no, este no es un lugar para que hables de tu cristianismo. Si vienes a trabajar. Y es verdad que uno va a trabajar a los lugares. No tiene uno que estar predicando en los lugares donde uno trabaja. Pero si alguien te pregunta, pues claro que no te vas a quedar callado. En una ocasión uno de mis gerentes me hizo la pregunta acerca de mi fe. Y yo le dije, ¿de verdad quieres que hable de eso ahorita? Y se quedó pensando, me dice, no, mejor no. Porque él sabía que si abría la puerta, él se iba a meter en problemas. Una con el Señor y otra con el dueño de la compañía. Pero cuando alguien dice, no hables de Dios, ¿qué debes de hacer tú? ¿No hablar de Dios? Nosotros los cristianos, hermano, escúcheme, si somos verdaderos, nosotros los cristianos, Jesús es nuestra vida. Amén. Nosotros los cristianos hablamos Jesús. Nosotros los cristianos platicamos Jesús. Predicamos Jesús. Comemos Jesús. Para nosotros los cristianos no hay nada más importante más que Jesús. Y no sé qué es lo que le digan a usted, cómo le critiquen, pero si usted se mantiene firme en eso, escúcheme, es importante estar en obediencia a Dios en lugar de obedecer a los hombres. No hables de Dios, le dicen a uno. ¿Y cómo debe uno responder? ¿Puede un cristiano que ha probado la gracia de Dios quedarse callado? Vamos a ver que la palabra de Dios nos dice en Hechos 5, versos 27 al 32. Estos versículos están hablando de dos cristianos que estaban siendo usados por Dios, y a estos dos cristianos los habían puesto presos por andar predicando en el nombre de Jesús. En el versículo 27 dice allí, cuando los trajeron, o sea, cuando los llevaron ante el concilio, el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Verso 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también del Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Nosotros somos testigos y un testigo testifica. Un testigo habla lo que ve, comparte la verdad. Habla de aquello que ha experimentado o que sus ojos vieron o que sus manos tocaron. Un testigo habla de lo que es la realidad. Y eso es lo que dicen los discípulos. Y nosotros vamos a obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres.
Y si tú estás en una situación en la cual alguien te está diciendo, no quiero que hables de Dios, no vayas a hablar de tu fe o de tu religión o de tu iglesia, nada de eso, tú tienes que responder de la manera como un verdadero cristiano responde. Obedece a los hombres o obedeces a Dios. Ya depende de ti. Porque la verdad, nadie puede callar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿verdad? Yo no puedo callarme lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo no puedo dejar de compartir de aquel hombre que no tenía a Cristo y que ahora tiene a Cristo. No puedo dejar de decir los cambios que Dios continúa haciendo en mi vida. No puedo parar de hablar del amor de Dios. ¿Sabes quién te motiva y quién te mueve y quién está para que tú abras tu boca? El Espíritu de Dios que está en ti. No puedes callar. No puedes quedarte en silencio. Y si hay oposición, con más razón. Últimos versículos. Verso 17 dice, pero nosotros. Ahora ya Pablo se agrega. Primero dijo ustedes, luego dijo ellos. Ahora Pablo dice, pero nosotros, ya hablando de la iglesia de Cristo. Nosotros, hermanos, apartados de ustedes por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, procuramos con mayor empeño y con mucho deseo verlos personalmente. El corazón de Pablo. ¿Y qué comparte Pablo? Podemos estar bien lejos el uno del otro, pero seguimos siendo hermanos. Podemos estar en diferentes partes de este mundo, pero en Cristo somos familia. Y quizás no estemos cerquita, pero del Espíritu estamos lo más cerca que podemos estar. En el nombre del Señor. Como en Salmo 133, verso 1, cantamos nosotros aquí esa alabanza. Mirad cuán bueno y cuán bonito es habitar los hermanos juntos. Pero a veces no se puede, ¿verdad? Tenemos hermanos por todas partes del mundo que aunque no están con nosotros, son nuestros hermanos. Sus corazones y los nuestros están unidos por la fe en Cristo. Nuestros hermanos en San Luis, unidos a nosotros en Cristo. Nuestros hermanos en Morelos, unidos a nosotros en Cristo. Los vecinos, familiares de otras iglesias, unidos a nosotros en Cristo. Es bueno y es delicioso el habitar los hermanos juntos en armonía. Somos hermanos. Esto nos anima, esto nos motiva. Y en los últimos versículos Pablo dice, por eso quisimos ir a ustedes, yo Pablo una y otra vez, pero Satanás nos lo impidió, porque ¿cuál es nuestra esperanza, gozo o corona de orgullo delante del Señor Jesucristo en su venida? ¿Acaso no lo son ustedes? En efecto, ustedes son nuestra gloria y gozo. Y cerramos con el tema, ¿de quién eres tu corona? No, yo no digo que si te quieres echar una corona, no. ¿De quién eres corona tú? ¿A quién fue el que te predicó? Deberías de recordarlo siempre, darle gracias a Dios. Gracias, Señor, por esa persona que un día vino a mi vida y que me habló de ti. Y ahora por eso yo gozo. Cuando el apóstol Pablo quiso ir con esa alegría, recordando a sus hermanos, su gozo, su alegría de verlos otra vez, fue estorbado. Y fue estorbado no por una enfermedad o por una situación personal o por falta de dinero, no, fue estorbado por alguien. Y dice aquí este versículo que el mismo diablo fue quien estorbó a sus deseos de venir y visitar los tesalonicenses. Fue Satanás mismo. ¿Y cómo interfiere Satanás entre las relaciones entre los hermanos? ¿Cómo puede interferir Satanás entre nuestra relación como hermanos en Cristo? Escúcheme, él puede traer obstáculos físicos en nuestra relación como hermanos y prevenirnos de estar juntos, persecuciones, interferencias espirituales, instigas, oposiciones, fuerzas malignas y todo tipo de cosas que usa el diablo para separar a los hermanos los unos de los otros. Él usa fenómenos naturales o elementos naturales como el fuego, como la lluvia,
como el viento, como el granizo. Todas estas cosas las usa el diablo para destruir la obra de Dios. Ustedes son la obra de Dios. Ustedes, corona de alguien, es la obra, cada uno de ustedes, la obra de Dios. El diablo utilizó estos elementos para destruir al mismo Jesús. Si nosotros pensamos cuando Jesús se sube en aquella barca en donde está con sus discípulos, ¿qué es lo que sucede cuando está en medio de ese mar? Dice que de pronto viene un gran viento y una gran tormenta, y las olas azotaban el arca que parecía que se iban a hundir, y comenzaron a gritar los discípulos: Señor, Señor, que nos ahogamos, nos morimos aquí, ayúdanos. Jesús, ¿dónde estaba Jesús? Tomando una siesta, descansando. Cuando sale y amonesta a estas cosas que están sucediendo, tanto al mar como las olas, y todo se calma, a quien está en realidad amonestando es al diablo. Porque estoy seguro que el diablo quería la muerte de Jesús desde entonces. Quería que Jesús perdiera su integridad, quería que Jesús perdiera su vida. Inclusive cuando lo crucifican, el diablo pensó que había ganado, pensó que había destruido al Hijo de Dios. Detrás de todas las cosas que son opuestas a nuestra fe, sin duda el diablo está haciendo algo. Sin duda el enemigo de nuestra alma está queriendo destruir la obra de Dios. Pablo no especifica el método que Satanás utilizó para estorbarle, pero sin duda fue una lucha espiritual. ¿Has tenido luchas espirituales últimamente? Eso se interpreta en esta parte de la escritura como una lucha espiritual. Quise venir a ustedes, pero tuve una lucha espiritual. Como Pablo escribe en los Efesios: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra huestes espirituales en los lugares celestiales. Esa es nuestra lucha constante. Y cuando estamos divididos o hubo un pleito entre nosotros, ¿quién está detrás de esto? Cuando hay diferencias y salimos mal, ¿quién está detrás de estas cosas? ¿El Espíritu Santo? No, el Espíritu Santo trae unidad. Es el diablo que quiere destruir la obra de Dios. Pablo está compartiéndole aquí a estos hermanos que el diablo mismo estorbó su deseo de irlos a ver, porque él sabía que Pablo era un hombre de Dios y que se iba a la iglesia de Tesalonicenses, la fe de estos iba a aumentar más por el ejemplo de un hombre consagrado a Dios. Y eso sucede contigo y conmigo. Te consagras a Dios y algunos hermanos de la iglesia se animan. Trabajas con fervor, echas todo de parte tuya a la obra del Señor, y unos se afectan para bien, y unos dicen: qué suave, sentí la presencia de Dios, vi al Señor trabajando en este grupo de hermanos. Óigame, cuando esto sucede, el diablo se pone mal y quiere estorbar la obra de Dios. Por eso pone obstáculos, por eso atora a ciertos hermanos y los detienen en otros lugares en lugar de venir a buscar la bendición del Señor. Impide el crecimiento de la iglesia con sus ataques. Ahora no vayas a la iglesia, no hay necesidad. ¿Para qué quieres estar en la iglesia todos los domingos, todos los miércoles? Olvídate. Hay esto, hay aquí, hay allá, y te pone cada traba. Luchas espirituales, cosas que el diablo hace para que no sigas creciendo en tu fe. Entonces vemos que el apóstol Pablo dice: ustedes son la razón del por qué nosotros seguimos predicando el evangelio. Y yo les comparto a ustedes, hermanos, ustedes han perseverado. Y por esta causa seguimos nosotros los ministros sirviendo al Señor. Este día veo sus rostros y veo, sí, aquí estamos aprendiendo, estamos creciendo, estamos yendo hacia adelante, y esto me anima a mí. Y cuando una iglesia le muestra al pastor: hermano, aquí estamos, vamos a trabajar juntos, vamos a aprender la palabra, vamos a tal actividad, vamos a tal cosa, el pastor sigue sirviendo al Señor con ánimo. Pablo
se gozó con el ejemplo de los tesalonicenses. Si yo había de escribir una carta para la iglesia Fruto de la Vid, ¿qué cree que escribiría yo? Yo escribiría: me gozo con ustedes en todas las cosas. Me da mucha alegría verlos en la iglesia, me da mucho gozo ver su crecimiento y cómo está aprendiendo la palabra de Dios. Me da mucha alegría el ver su familia, el ver a sus hijos. Ustedes son la razón del por qué este ministerio está en existencia. Hermanos, ustedes son la corona mía, y eso pudiera decirlo yo. Y eso sería una hermosa bendición que un pastor pueda compartir con su congregación. Me gozo con ustedes. Le doy gracias a Dios por ustedes. Y la próxima semana, cuando vengamos nuevamente a mirarnos, ojalá que no sea hasta el domingo, sino el miércoles, ustedes todos tienen la invitación, los que puedan, ya saben, venga a alimentarse, venga a crecer, hasta el momento en que ahora usted también pueda servir a otros como lo hacemos nosotros también. Vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor en esta ocasión por la vida de cada uno de ustedes, a quienes puedo mirar. Y el tema del mensaje: si tú te acuerdas de aquella persona que te compartió de Cristo, dale gracias a Dios por él. En una oración, ahí donde estás, dale gracias a Dios por aquel hombre o por aquella mujer que te hablaron de Cristo. Si recuerdas, levántalos en oración, porque quizás son personas que todavía están compartiendo la palabra, o quizás son personas que ya partieron con el Señor, pero dale gracias a Dios por su ejemplo. Ahora, mi oración es que tú encuentres tu corona, que tú tengas coronas, que le hayas hablado a alguien de Cristo, y no solamente le hayas hablado a alguien de Cristo, que le hayas mostrado una vida verdadera en Cristo, para que esa persona pueda decir: mi hermano que me habló de Cristo, lo veo y es un ejemplo a seguir. Tú que compartes tu fe con ejemplo, sigue orando, Dios te va a usar. Dale gracias a Dios por tu vida, porque todavía estás aquí en este lugar, y mientras estés aquí puedes compartir a Cristo con otros. Gózate, y gózate sirviendo al Señor Jesús. Padre Celestial, hemos escuchado de este hombre llamado Pablo, Saulo de Tarso, quien por un tiempo odió a los cristianos, por un tiempo persiguió a la iglesia de Cristo, y con ese odio, con ese coraje iba con todo su celo religioso para destruir a los cristianos. Pero él no se daba cuenta que venía contra Cristo mismo. Hasta ese día que tú te le revelaste a él y le dijiste: Pablo, estás yendo en contra de mí. Tú no estás persiguiendo a los cristianos, me estás persiguiendo a mí. Y Señor, nosotros tal vez fuimos esas personas cuando no teníamos a Cristo, que criticábamos a los cristianos, no entendíamos, les llamábamos protestantes, les decíamos todo tipo de nombres, nos burlábamos de ellos. Sin embargo, el día llegó cuando tocaste nuestro corazón, nos dimos cuenta que equivocados estábamos todos nosotros. Ahora caminamos con Cristo, ahora compartimos a Cristo, y ahora podemos decir que hay una corona de la cual nosotros gozamos, una persona a quien nosotros le hemos compartido de tu amor y de tu gracia, y que han oído, aceptado y han dejado que la palabra de Dios trabaje en ellos. Yo te alabo, Señor, por cada uno de mis hermanos. Te ruego, Padre, que los bendigas y los llenes con tu espíritu. Llénalos de conocimiento, de sabiduría, llénalos de todo tipo de entendimiento en sus vidas, Señor. Conocimiento espiritual, crecimiento espiritual. Bendice sus planes, bendice sus familias, hermanos, sus parientes. Llena, Señor, sus casas de
alegría, en donde todos puedan caminar con Cristo para que no haya división en ese hogar. Y si hay la mitad cristianos y la otra mitad no, Señor, ayúdanos a hacer luz en medio de esta situación. Que Cristo sea conocido, no por lo que nosotros les hablemos necesariamente, sino por nuestro ejemplo. Gracias, Señor, porque tú escuchas la oración de hoy. Te ruego, Padre, que si entre nosotros estamos necesitados de ayuda para hacer un mejor testimonio, para ser una persona transparente, verdadera, sincera en la fe cristiana, Señor, te pedimos que nos llenes con tu Espíritu para que no demos un mal ejemplo de Cristo en este mundo. Pido por los hombres que nos des valor, que nos des el poder de tu Espíritu para poder lograr el llevar este mensaje, Señor, a mucha gente, donde estemos, donde vayamos, por mis hermanas en Cristo Jesús. Úsanos a todos y así, Señor, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Te alabamos, Dios Padre, y te bendecimos en esta mañana juntos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie.